En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador ya está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Y bueno, estamos ya en el segundo domingo de Adviento de este nuevo año cristiano que hemos iniciado y tenemos un pasaje bastante interesante, hermanos, en el día de nosotros, que es precisamente la predicación de San Juan Bautista, predicando, dice aquí, dice San Mateo, en el desierto de Judea. Y hermanos, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Qué nos significaría a nosotros si escucháramos este mensaje que dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué trascendencia tendría para nosotros escucharlo, hermanos? ¿Y qué importancia tiene para nosotros como para que el Espíritu Santo lo haya preservado para nosotros? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este es el llamado, este es el mensaje que escuchamos y que deberíamos escuchar, de hecho, cada vez que nos acercamos al Señor. Hermanos, qué interesante es este mensaje que resume la actitud cristiana, que resume la praxis de la iglesia. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hermanos, también debería ser el resumen de cada vez que oramos, cada vez que pedimos algo, cada vez que venimos a la iglesia, que participamos del sacramento, etcétera, etcétera. Debería ser este el resumen de lo que hacemos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando, hermanos, lo consideramos a la luz de la historia del Antiguo Testamento, a la luz de la historia humana, este que es el resumen de la praxis cristiana, hermanos, también históricamente era el anuncio que precedía a la llegada de un nuevo rey, un reciente conquistador que venía, pues en este caso a la ciudad en donde se anunciaba esto, a tomar lo propio. Así era en el antiguo Medio Oriente, hermanos, cuando llegaba una nueva fuerza a dominar cualquier lugar, primero en la capital y después en las ciudades importantes, se oía el anuncio de que venía el nuevo rey. Porque la gente, pues en realidad, sin medios de comunicación, sin medios por ejemplo, en redes sociales, pues no tenían otra manera de enterarse que ya su rey no era el mismo, sino que ya ahora era uno nuevo. Entonces, la única forma en que tenían estas personas de las diferentes ciudades de saber que había sucedido algo importante dentro de su gobierno era cuando venía un pregonero, le decimos en términos modernos, a anunciarles que ya había un nuevo rey. Y hermanos, es muy interesante verlo en historia humana, porque esto pasó, por ejemplo, en Samaria, esto pasó, por ejemplo, también en Asiria, pasó en Nínive, pasó en Babilonia.
Y de hecho en Babilonia sucedió dos veces. En Babilonia sucedió cuando Ciro, rey de Persia, tomó la ciudad y cuando unos siglos después Alejandro Magno también tomó la misma ciudad. Y de hecho Alejandro Magno, que él era griego, no tenía mucho que ver con el Medio Oriente, él copió el estilo del Medio Oriente y llegó anunciando a la ciudad de Babilonia que él era el nuevo rey. Era una caravana muy impresionante, entraban y pregonaban el nombre, en este caso, pues de Alejandro Magno, el nuevo rey que había conquistado a Babilonia y todo su imperio. Y hermanos, pues bueno, la llegada de un nuevo rey que viene a tomar lo propio, también pues por razones obvias, significaba el fin del reino anterior. La gente por obvias razones iba a dar cuenta que la llegada de un nuevo rey, la llegada de un nuevo imperio significaba pues el fin de su gobierno, el fin del reinado de su monarca y pues bueno, el fin de lo que ellos habían conocido por lo menos en el aspecto político, ¿no? En lo que las personas lograban entender. Y hermanos, de alguna manera similar, el mensaje de San Juan Bautista viene a preparar este mismo, en este mismo estilo, la llegada del último gran rey, hermanos, si lo vemos nosotros desde nuestra perspectiva cristiana, el último gran rey del Medio Oriente que fue nuestro Salvador. Y él también tiene su propio pregonero, tiene su propio anunciador, a lo mejor no vestido tan fastuosamente como se vestían los pregoneros, porque se supone que se debían vestir tan maravillosamente como para que la gente viera, wow, este nuevo reino que viene es mucho mejor que el anterior. Por eso venían con toda una, sí, una extravagancia increíble para que se viera lo grande que era el nuevo rey. Vean cómo viene en este caso el nuevo rey, que desde su anunciador pues viene medio, humilde, ¿no? Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Sí? Bueno, a lo mejor un poco distinto a la tradición normal, pero vean cómo él viene anunciando esta nueva llegada. Hermanos, ¿por qué San Juan Bautista se vestía así, entre otras cosas? Pues porque el reino que venía a anunciar, como dijo el rey después, no era de este mundo. Dice, mi reino no es de este mundo, muchas veces dijo el Señor. Y sin embargo, aunque no fuera de este mundo, sí todavía ponía fin al reino anterior. Y el Señor Jesús viene a tomar lo propio, viene a anunciar su reino y a poner fin al reino anterior. Y hermanos, increíblemente las palabras de San Juan, como todo anuncio de la palabra, no solo refirieron lo que iba a pasar, es decir, que iba a venir, como dice San Juan, uno más grande que él, sino que también pusieron al descubierto las características del reino anterior. Vean cómo San Juan viene a predicar como una voz que clama en el desierto para preparar el camino al Señor. Y viene él anunciando, y luego vean cómo en el versículo 7 describe las características de los habitantes de este reino recién derrocado. Vean cómo les dice a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A qué se refiere con esto de generación? Pues que todos eran iguales, que su estirpe, que su nacionalidad, por así decirlo, que su etnia era de víboras. Y pues, hermanos, ahí podemos ver muy claramente las características culturales, por así decirlo, de este reino anterior. Un reino caracterizado por ser de víboras. Un reino al que, como dice San Pablo en muchas partes en sus epístolas, pertenecíamos nosotros en otro tiempo y del cual los fariseos nos representaban en los días de San Juan, porque nosotros ahí estábamos, hermanos, estábamos como la generación de víboras que muchas veces seguimos siendo o queremos seguir siendo.
Pero hermanos, entonces, ¿a qué reino en específico, qué reino diría yo merecía tanta aspereza de San Juan? Como que por qué este reino a punto de ser derrocado merecía tanta agresividad, como dicen ahora, de San Juan Bautista. Porque fíjense bien, no estamos hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano pues era un imperio más que muchos otros y Jesús ni siquiera tocó al Imperio Romano para desgracia de los judíos, ¿no? Incrédulos. No estamos hablando del Imperio Romano, no estamos hablando de ningún imperio humano. Entonces, ¿a qué reino ataca San Juan aquí? ¿A qué reino se refiere? Pues hermanos, cuando nosotros leemos la escritura, particularmente en pasajes como este, todo lo que la palabra nos dice sucede dentro del contexto de quienes lo escuchaban. Y todo lo que nosotros leemos en la palabra, hermanos, tiene que ser leído con base en el contexto de lo que sucedía en ese tiempo y específicamente en este caso de la memoria colectiva que, que dominaba en tiempos de San Juan y a la que San Juan les dice generación de víboras. Vean cómo San Juan utiliza palabras, utiliza estilos, utiliza técnicas que fueran relevantes en este caso para el pueblo que lo estaba escuchando. Y les dice específicamente las palabras que sabe que les van a calar. Y les dice generación de víboras. ¿Qué tenemos en contexto, hermanos? Tenemos, pues bueno, el anuncio de un nuevo reino y en consecuencia el colapso de un antiguo reino. Eso es importante. Pero también tenemos las características de un reino, es decir, el derrocado, que tenía vamos a decirle, por calificativo, ser de serpientes, ser de víboras. De manera, hermanos, que cuando identificamos el enemigo que ha sido derrotado o que va a ser derrotado, que tiene que ser como una serpiente, pues no es muy difícil cuando estudiamos la historia del Medio Oriente recordar el enemigo en común que muchos de los pueblos del Medio Oriente tenían. Un enemigo que en todas las culturas, ya sea la cananita, la mesopotámica, en este caso de Babilonia, o incluso la egipcia, tenían un enemigo, un monstruo muchas veces representado de esta manera, que estaba presente siempre en todos los pueblos del Medio Oriente, que era una serpiente, una serpiente. Hermanos, nosotros somos cristianos y más o menos ya sabemos de dónde salieron las serpientes, ¿no? O por qué miedo a las serpientes, ¿no? Pero bueno, por ahí de Génesis 3, ¿no? El punto es que el común denominador entre los pueblos del Medio Oriente era este enemigo monstruoso de la humanidad que era una serpiente, ¿sí? En Egipto se llamaba Apep, ¿sí? Que entre las tantas cosas que hacía era devorar al alma del que no podía librarse con artilugios y magias, en este caso en el otro mundo. Es decir, que si uno no iba bien preparado, Apep, la serpiente de la muerte, terminaba por devorar, en este caso, al alma del difunto. En Canaán, por ejemplo, tenemos a otra criatura que se llamaba Yam, que es igual una serpiente del inframundo que devoraba a los hombres. Quizás todas estas en referencia, hermanos, a pues, la letalidad que tendría una serpiente en el desierto en la época previa a los antídotos, ¿no? Es decir, una serpiente, una mordedura de serpiente, estamos hablando del norte de África, pues obviamente sin antídotos era muy seguramente una sentencia de muerte. De manera, hermanos, que cuando pensamos nosotros en esta serpiente, que es la característica de este reino derrocado, que caracteriza también al estilo de vida o a las personas mismas contra las que San Juan habla, hermanos, nos damos cuenta que el enemigo en realidad que va a ser derrocado, que por ahora tenía el control del mundo, incluido del pueblo de Israel, era la muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque todas estas serpientes antiguas que acabo de mencionar eran la personificación de la muerte. ¿Cómo representaban estas culturas a la muerte? Como una serpiente.
De manera, hermanos, que el enemigo del que estamos hablando, lo que caracterizaba a los fariseos y a los saduceos, era precisamente que eran hijos de una generación de muerte. Que si lo extendemos todas estas referencias culturales tan importantes, hermanos, ¿saben cuál era la serpiente más grande y temida en este contexto geográfico de Egipto y Mesopotamia y todo esto? El Mar Rojo, que si lo ven ustedes geográficamente es una serpiente gigante de agua, pero es una serpiente. Imagínense cruzar el Mar Rojo en una tormenta. Imagínense cruzar un mar, vaya, si en el de Galilea los discípulos se asustaban, imagínense ahora el Mar Rojo, cuanto más el mar Mediterráneo. De tal manera, hermanos, que la otra forma en la que se referían a la serpiente era el mar. Para el pueblo, para los pueblos del Medio Oriente, la serpiente de la muerte era el mar. Indomable, indetenible, y que si te atrapa, ahí terminaste. Imagínense, hermanos, qué tan temible debió haber sido esta criatura, estas serpientes antiguas, como para que su monstruosidad fuera comparable con el mar, lo más grande que había en su entender, el mar indomable, el mar gigante. Y sin embargo, hermanos, a pesar de lo terribles que fueran las mitologías de serpientes, lo temeroso, lo temible que fuera el mar, sin importar lo grande que fuera el temor humano por estas criaturas o por estos grupos de agua que ahora vemos como agua, la voz de San Juan Bautista anuncia que es el fin de ello. Y viene la llegada de un nuevo reino. Y hermanos, cuando entendemos nosotros el contexto, vemos qué importante y qué transformador es la llegada de este nuevo reino, hermanos. ¿Qué estaba haciendo San Juan y cómo lo conocemos? San Juan que el Bautista. Porque, hermanos, la llegada del reino de Dios entre nosotros cambia cada aspecto de nuestra vida y cambia nuestra realidad de maldición a bendición. Eso es lo que hace la llegada del reino del Señor entre nosotros. Y hermanos, ¿qué estaba haciendo San Juan en esta región? ¿A qué vino aparte de anunciar al Señor? Qué interesante, hermanos, es que el agua, que era símbolo de muerte, que era símbolo de destrucción, el más temible para los pueblos del Medio Oriente, hoy viene a traer salvación. Y dice el versículo 5 que salía él a Jerusalén y a toda Judea y a la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Qué acto de despojo tiene este nuevo rey con la muerte, hermanos. Le quita el poder de la muerte, le quita a la muerte el poder del agua, por así decirlo, y lo convierte en salvación. Y hermanos, qué bonito es ver a nuestros bebés siendo salvados y recibiendo vida por el agua que en otro tiempo era muerte. Qué interesante es ver gente aquí por el bautismo de San Juan recibiendo nueva vida y perdón de pecados por lo que ellos habían crecido siempre conociendo como la muerte y como destrucción. Y es que, hermanos, el reino del Señor hace que todo lo que tú creías, que todo lo que tú pensabas, la manera en la que tú habías vivido toda tu vida, tenga un punto final, porque ya se acabó el reino al que pertenecías y ahora hay un nuevo reino. Y el agua que era para muerte, ahora es agua para vida. Y el Señor, hermanos, no nada más viene para despojar al reino anterior de su poder, sino para darnos a nosotros todo lo que Él quiere que seamos y ponerle fin a lo que llegamos a hacer en algún momento. Qué bonitas son las palabras de San Pablo cuando dice, ustedes en otro tiempo eran así y así y así y así, pero luego vienen esas palabras muy interesantes, más ahora esto y esto y esto. Y es que, hermanos, vean cómo el Señor vino a nuestra generación
de víboras. Vean cómo el Señor se convirtió en el más humano que nosotros, tomó sobre sí, se hizo a sí mismo, hermanos, y ese es el misterio de la cruz. El Señor Jesús se hizo a sí mismo el peor de las serpientes. ¿Sí se fijan? Nosotros, una generación de víboras, el Señor vino entre nosotros y se hizo a sí mismo la peor y más horrible de las serpientes. ¿Para qué, hermanos? Para que, como dice Hebreos, siendo alzado como la serpiente en el desierto, esa serpiente que siempre había sido muerte, esa serpiente que era sinónimo de muerte, que era sinónimo de destrucción, al ser alzado la serpiente más horrible de todas ante nuestros ojos, fuera vida para el que mirara hacia él. Y hermanos, lo más bonito es que cuando el Señor, al hacerse a sí mismo como la serpiente más horrible, fue alzado delante de nosotros, lo que terminó haciendo fue exhibir a la verdadera serpiente, que es la muerte, y derrocándola para siempre. Y hermanos, la victoria que ahorita apenas vamos anunciando y que se iba a cumplir después en la cruz, fue la victoria del Señor sobre este reinado de la serpiente que es la muerte, sobre este reinado de las aguas de muerte, y que el Señor, al reconquistar su creación, al reconquistarnos, hizo que el agua se convirtiera en vida y que la serpiente en el desierto se convirtiera para nosotros ahora también en vida. Y hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él hace eso y hace que nuestra condenación se convierta en nuestra salvación. Y cuando el Señor viene a nosotros, quita los gobiernos que se establecen sobre nuestra vida, quita lo que nosotros conocemos y consideramos como que así es y así va a ser siempre, y Él establece su reino en la tierra, y Él establece un nuevo gobierno, y Él establece una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser, y Él viene y toma lo propio. Qué interesante, vean toda una historia universal de una sola palabra: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, y este es el llamado que tenemos cada 8 días: arrepentirnos, que el nuevo rey de nuestra vida, que el nuevo soberano de nuestro pensamiento, de nuestra existencia, de nuestro ser, viene a renovar cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Y qué increíble va a ser que lo que en algún momento fue muerte, lo que en algún momento fue opresión para nosotros, será vida, y será vida en abundancia para nosotros. Gracias, Señor, te damos porque, Padre, tú hablas a nuestro contexto, tú, Señor, hablas a nuestra historia. Te damos gracias, Padre, porque el anuncio de este nuevo reino que viene se establece, Señor, en nosotros. Y gracias te damos, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que se hiciera la peor de las serpientes de nuestra generación, para que tomara lo peor, Señor, de lo que nosotros éramos en otro tiempo, para que, siendo alzado, Señor, como la serpiente en el desierto, Señor, nosotros tuviéramos vida en él. Gracias te damos, Padre, porque el agua que en otro tiempo fue muerte, nos trajo también a vida, Señor, en algún momento en nuestra vida. Y porque, Señor, lo que para otros es maldición, por tu Hijo hoy se ha hecho bendición para nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, en este nuevo reino al que hemos sido traídos. Señor, ayúdanos a vivir en el arrepentimiento que viene antes de este reino, Señor. Ayúdanos a vivir como nuevos ciudadanos, Señor, como nuevos hijos tuyos, Señor, en este reino al que nos has traído y al que nos has rescatado, Señor. Sé con nosotros en nuestra vida mientras continuamos viviendo en el mundo de la muerte, Señor. Líbranos de ella, Señor. Líbranos de todo mal, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.